Hola, bienvenidos a un programa más de su podcast Primerizo. Y bueno, la verdad, les confieso que me pongo muy contento porque veo que se siguen suscribiendo a nuestra página de Facebook que es Primerizo MX, que me siguen escuchando a través de Anchor, Evox, Spotify y la verdad, eso me hace muy feliz. También les quiero confesar que cuando el proyecto comenzaba pensé que lo iba a dejar muy rápido, pues porque hay trabajo, hay muchas cosas que hacer todos los días. Y yo dije, pues a lo mejor solo unos cuantos capítulos y decimos adiós, pero miren, ahí estamos en la tercera temporada ya. También quiero comentarles que cuando me enteré que iba a ser papá, sinceramente tuve un poco de preocupación, angustia y miedo, pero poco a poco eso se convirtió en el motor para mi día a día. Y pues, ¿por qué nos estamos confesando tanto? Pues porque hoy tenemos un invitado y más o menos de algo parecido va el capítulo del día de hoy. Así que, bienvenidos. If you get it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe. All you gotta do is make it hot. And then you know you got my body locked. Y bueno, como ustedes saben, algo que también me gusta a mí mucho hacer, aparte de ser el papá de mi hija, aparte de ir a trabajar a la tienda donde estoy, aparte de hacer el podcast para ustedes, pues también es consumir contenido de otros podcasters, porque pues es algo que hago desde hace mucho tiempo atrás y en un grupo de podcasters en español, de repente encontré a un amigo que es de Bolivia, que tiene un podcast que se llama Confesiones y que los invito a que sigan su trabajo, pues con temas muy interesantes. Y uno de esos capítulos se llamaba A ser padre. Y ese capítulo me gustó mucho porque tocaba un tema muy interesante. Así que, pues sin más, le quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo colaborador y a una persona que va a ser ahora parte de esta familia de padres primerizos. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por estar aquí. Y pues antes de entrar en materia, cuéntanos aquí a la audiencia quién eres y cómo llegaste al mundo del podcast. Un saludo querido Ervin, muy agradecido porque me puedas agregar a uno de tus capítulos. Bueno, contento porque podemos tener un contacto ahora, aunque hay mucha distancia entre nosotros, pero por lo menos podemos unir dos países de esta manera, ¿no? Bueno, como ya me presentaste, mi nombre es Eric Alejandro, soy de Bolivia, de la ciudad de Tarija, que está cerca a la Argentina. Bueno, en mi país, bueno, en mi ciudad tenemos muchas costumbres similares a la Argentina. Mateamos, tenemos música parecida. eh, bueno, el trato con las personas, la amabilidad, la amistad y el compadrerío en nuestra ciudad es muy parecida a la Argentina, somos muy apegados a los amigos, el contacto, la amistad es algo que es primordial para el Chapaco. En Tarija, que es mi ciudad, se denomina así a la persona de la ciudad, se denomina Chapaco. Bueno, es un poco sobre mí. Bueno, comentarte que ya estoy un buen tiempito con el podcast, aunque a veces me da flojerita y no le pongo tiempo a veces, pero siempre retomando, tratando de mantener la línea del podcast activo, con temáticas que son bastante actuales, mucho sobre conducta humana, mucho sobre familia, sobre padres. Bueno, la temática que más me llama la atención siempre, ¿no? Veo en público, veo en la televisión, algo que se ve muy en boga, muchos que se está necesitando en el diario vivir, así que yo le pongo un poco de interés, estudio el caso, veo un poquito sobre la temática y bueno, a darle siempre con algún tipo de consejito al terminar y todo, ¿no? Contento de poder estar contigo en este podcast, poder compartir y bueno, pues disponible para cualquier consulta que tengas. No, pues muchas gracias a ti. Mira que te tomo la palabra. Voy a estarte molestando cada que pueda para platicar contigo. Pero cuéntame, hasta donde yo sé, tú eres papá de una niña.
Así que dime, o más bien confiésate, como tu podcast, ¿no? ¿Cuáles son las alegrías que tu hija ha traído a tu vida? Bueno, comentarte que desde que Alejandra llegó al mundo ya hace 13 años, las alegrías son muchas, ¿no? Creo que indescriptible el poder compartir con ella momentos. Cuando son más chiquititos no es posible muchas actividades, ¿no? Por lo limitado que es su lenguaje y bueno, todo tipo de movimientos. Sin embargo, es una de las etapas más lindas cuando están pequeños porque, bueno, podemos cargarlos, podemos abrazarlas, besarlos a los niños. En mi, en mi país se dice guaguas en algunas regiones, ¿no? Por un término bien cariñoso para decir a los hijos o hijas, las guaguas. Eh, es un tiempo lindo porque tú sos todo para ellos o ellas y las guaguas también son todo para vos, ¿no? Entonces sos su mundo y el amor que uno tiene desde el momento que nacen es indescriptible. No crees que haya que exista algo tan grande que puedas amar y cuando llegan a tu vida crees que es lo máximo, sientes que es lo máximo y ahora sabes que es lo máximo. Podrías dar todo personalmente, todo por mi hija, el trabajo, el esfuerzo, se hacen nada al lado del cariño que tiene, del amor que tienes hacia tu hija, ¿no? A veces uno como padre dice un día difícil, un día cansador, pero al final no es tan duro, ¿no? Porque uno siente esto que es lo especial por los niños, ¿no? El amor y el cariño. Y bueno, es una etapa hermosa. Ahora que ya está grande, ya pues es una personita, siempre va a ser tu niña, ¿no? Pero es una persona grande, conversa como adulto, charla y bueno, es una relación muy linda con mi hija ya a esta edad. Oye, pues me da mucho gusto escuchar tu experiencia como papá, pero ya entrando en materia, en el capítulo de ser padre, tú hablas sobre el padre ausente y me llamó mucho la atención porque yo quería abordar este tema desde ese tiempo. En mi concepción creo que hay dos tipos de padres ausentes. Uno sería el que de plano por alguna razón decide abandonar el seno familiar, en pocas palabras, el padre que deja a su familia. Y dos, el padre que está presente en el seno familiar, o sea, el padre que se hace responsable de su familia, pero que por cuestiones del trabajo, de actitud o de la vida, pues no tiene tiempo para disfrutar con sus hijos. Entonces, no sé si tú me puedas platicar, eh, como lo haces en tu podcast, eh, ¿cuáles serían los efectos que el ausentismo de uno de los papás puede provocar en un niño? Claro, claro que sí. Mira, Erwin, lo que pasa es que como vos dices, es exactamente así. Hay dos tipos de ausencia del padre. Uno donde estás presente en el círculo familiar y al mismo tiempo no estás presente ahí, ¿no? O sea, físicamente sí, pero en pensamiento muchas veces no. Y no solo en pensamiento, sino que te absorbe y te consume tanto el trabajo y las obligaciones y los roles de papá que muchas veces llegan al 100% de consumo de tiempo y no un porcentaje menor, ¿no? Las consecuencias, no digamos catastróficas serían, pero sí tiene consecuencias más a largo plazo que a corto plazo. En el primer punto, en el punto de que el padre está presente físicamente, pero no se lo ve ni se lo siente, conlleva una suerte de crecimiento hacia el niño y al adolescente futuro, más que todo en la parte en la parte del varonil de su crecimiento. O sea, todos nosotros cuando hemos sido niños tenemos una mano de la madre
que es más sensible, más amable, más permisiva posiblemente, y el lado correctivo de la familia llega a ser el papá, de tu pequeño núcleo familiar, ¿no? Y el papá es el que endereza algunas cosas con la voz, con el carácter, con la autoridad que él tiene, a veces de forma correcta, a veces de forma ignorante, lo hace el papá, ¿no? Entonces, estos procesos se ven bloqueados muchas veces porque el padre no está presente y la madre tiene que hacer estos roles múltiples. Sin embargo, al ser buena, al ser permisiva, no puede portarse como castrante en muchos casos, ¿no? Como cortante, porque el adolescente o niño se complica, no entiende muy bien si es buena o es mala, entonces vienen las confusiones normalmente. Es, sería un primer momento, ¿no? Un primer momento del crecimiento del adolescente. ¿Y ahora qué hago? Ahora qué hago, mi padre no está y van habiendo consecuencias también a corto plazo en el ipso facto del momento, por ejemplo, en el caso del colegio. En el colegio ya ahí está donde todos comparten, mi papá es, mi papá hace, mi papá dice, y ya vos sientes que no está presente. Entonces, la falta de ese círculo cerrado familiar, ya que esté faltando ahí, te hace con una patita coja en el sentido de la personalidad. No eres una persona segura de ti misma. Al comenzar ya sucede eso, ¿no? Que la seguridad de tu propia, al formar tu propia personalidad como sujeto pensante, no se está desarrollando porque el que indica qué es lo bueno y qué es lo malo, no solamente es la madre, sino que también el padre contribuye con este proceso. El padre al no estar presente no te indica que lo que estás haciendo es malo al punto de cortar ese proceso que vos quieras hacer. Ir a una fiesta, tienes, ponerle el ejemplo que tienes 13, 14 años, quieres ir a una fiesta donde hay niños de 16, 17 y edades altas para tu edad. La madre dice, sí, sí, bueno, te vas a portar bien, etcétera. Pero el padre es el que indica que no, porque son gente muy grande y aunque la madre diga no, el adolescente casi siempre lo va a hacer. Si el padre está presente, ¿qué diferencia hay? Y eso cualquier persona que nos oiga que es papá ahora lo sabe o que es mamá ahora lo sabe. Lo sabes, vos que me estás oyendo y sos papá o mamá, sabes que aunque la mamá diga no vas a ir, varón o mujer se portan más agresivos. ¿Por qué? Porque la mamá siempre toma el rol de permisiva, de dar el paso, y el padre es el que es castrante en la decisión. Entonces, si el papá no está para hacer el corte ahí, de forma pasiva o agresiva, o como sea que se tome, el adolescente va a empezar a hacer lo que él quiera hacer. Las consecuencias ya no se ven a futuro, se ven en el presente. Por eso tienes adolescentes en edades cortas inclinándose a cosas que no están en su línea de vida, en su línea de tiempo del adolescente. Ya ves vos pandillas, maras, no sé cómo le llaman en algunos países, grupos que están fuera de la vida familiar normal y cosas como esa, ¿no? Las consecuencias siempre van siendo al momento, en el instante, se va deformando la estructura que debería tener la familia para el adolescente. ¿Existe un adolescente que sea malo de forma natural? No, no hay. No es que un adolescente se levanta, un joven, y agarra y dice, quiero ser malo, voy a hacer mi vida de maldad. No sucede eso. Eso viene de la casa. Si la casa está incompleta, si el padre no está ahí, aunque esté presente, pero no apoya ni aporta en algo, en algún conocimiento, pues el deterioro que sufre esta familia es fatal. O sea, aunque no se piense que de algo sirven los padres, porque en algunos lugares se cree que el padre
no tiene mucha incidencia, no es tan importante, pero lo es. Lo es, y es un punto vital porque la familia no se ha formado solo con la mujer. Vos, papá, que me estás oyendo, tienes que pensar que sos vital para la crianza de tu hijo o hija. No es que solamente tenemos que trabajar 12, 11 horas, 10, 9, 8 horas de trabajo para traer la comida. La comida es indispensable, claro que sí. Pero los muchachos que están creciendo, varón, mujer, que están formándose, tienen que sentir que el papá está ahí. Si no puedes estar para las tareas de los niños, porque la mamá solamente puede hacer, si no puedes estar para, no sé, para la hora de almuerzo, porque tu trabajo es complicado y tienes que salir más tarde, bueno, no queda otra, pero tienes que estar antes de que ellos se duerman. Tienes que estar el fin de semana para que salgan juntos, la familia. Tienes que estar para que un día vos te vayas, papá, con el hijo, con la hija, solos a conversar de la vida, de las cosas, de sus cosas, para que aconsejes. Hay un error muy grande del padre, de los padres de nosotros, que contamos experiencias nuestras como si nuestro hijo o hija fuera nuestro amigo y confidente. Ojo con ese detalle, porque no podemos hacer eso. Estás contando tus pecadillos o estás contando tus procesos que han sido hasta ilegales, como un son de broma, como si fuera tu mejor amigo, y no funciona así. En un sentido son nuestros mejores amigos y amigas los niños, los adolescentes. Pero no podemos contarles etapas de vida como que sí, yo era pandillero o a mí me gustaba beber y después he dejado de tomar. Eso también es un ejemplo que ellos desean seguir. Y cuidado con eso porque no puedes contar esa etapa de vida como, y entre comillas los papás dicen, es un ejemplo que los chicos tienen que aprender cómo era. No tienen que aprender. Otro problema de los padres es que los hijos, que nosotros no pensamos en que no deben vernos nuestros hijos beber. O sea, uno llega borracho a la casa si es que toman y les da igual si los ven o no los ven los hijos. Ese es un problema muy grande. Hay que tratar de que si en algún momento tenemos una fiesta, una salida o algo, si vamos a beber, que no nos vean los hijos, porque de ese ejemplo hay muchas consecuencias. Yo personalmente con mi hija, si me toca alguna vez salir a compartir a una fiesta o hacer algo, yo no dejo que la niña me vea llegar borracho ni en mal estado, porque ese ejemplo no puede suceder más adelante. De esto se puede abrir mucha más telaraña para tejer, porque es largo para hablar de ese punto, ¿no? Eso en el sentido del padre que está ahí, pero no lo está. Hay que ponerse las pilas y estar con los muchachos cuando se puede, porque les digo, pasan los años y el padre que no está, que estaba ahí, pero no lo podíamos disfrutar, pronto desaparece. Igual pasa con los hijos. Si nosotros estamos tan ausentes con los muchachos, llegan a una edad donde ya no van a necesitar ni querer ni nada con nosotros. No porque seamos demasiado viejos, sino porque ellos ya tienen una experiencia diferente que vivir. Hay que aprovechar cuando se puede para estar. Es súper sencillo de entender esto. Ellos acordate este momento, cuando estaban chiquitos, ¿cuánto podías disfrutar? Te has puesto a trabajar para ganar más dinero, de repente, ¡pum!, han crecido. Ya son más grandes, ya pueden hablar, ya se sirven la comida solos, ya juegan, ya van a la escuela de fútbol, al taekwondo, al karate, lo que sea. Y en 2 patadas, por decir así, te das cuenta que ya los niños, de repente tu hijo o hija, ya está más grande, casi de tu tamaño, en altura física. Mentalmente tal vez está más chico, pero ya con la tecnología desarrollada ahora, tienen mucho más, alcanzan más cosas en menos tiempo que nosotros lo hacíamos. Entonces se desarrollan y mentalmente se desarrollan mucho más rápido que lo hacíamos nosotros. Entonces los tiempos son muy cortos. Con experiencia les digo, porque yo también he sido de padre ausente. Ahí estaba, pero nunca teníamos la oportunidad de compartir con mi padre. Cuando se ha dado cuenta y ha querido compartir él conmigo,
Ya yo estaba pensando en otros asuntos, en socializar con mis pares, es decir, pares significa varones, mujeres, amigos, amigas. Ya yo no quería estar con mis padres, quería hacer una vida aparte. Bueno, quería estar con mis amigos, salir a algún lugar, ir a pasear, etcétera. Entonces, ya cuando el padre quiera, ya no se va a poder. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres volver atrás el tiempo? No se puede. ¿Qué vas a querer tener otro hijo para poder esta vez empezar de verdad? No se va a poder. El tiempo, que yo no lo entendía, el tiempo se va tan rápido que no crees que pase. No pienses solo en el dinero, papá. Pensá en que la persona que está ahí a tu lado y que se te ha encargado ser su padre y cuidarlo por un breve tiempo, en poco ya no va a estar más. Y simplemente vas a quedar mirándote y repitiéndote, era que lo haga de mejor manera, ¿no? Las consecuencias para un caso bueno, diferente, en el caso de que el papá no está realmente, son un poco más grandes, más graves, pero bueno, en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, para las personas que no tienen el padre ahí, bueno, el problema del colegio, ¿no? En todas las etapas de vida social y familiar, las comparativas que se generan de los hijos hacia las otras personas que tienen papá y él no. Bueno, el volverse más ausente, perdón, no ausentes, ¿cómo se dice esta palabra? Se vuelven más retraídos en todos los casos. La ausencia de uno de los familiares, que es el conductor y el guiador de vida, siempre va a causar que haya retracción en nosotros, en los hijos, ¿no? O sea, nos volvemos más tímidos, más callados, porque no hay quien nos debería impulsar, ¿no? A poder abrirnos al mundo. Y bueno, cuando hay una ausencia total del padre, como han escuchado, y si no, les invito a escuchar el capítulo de mi podcast, Ser Padres. Más adelante, en el futuro, pasados los 17, 18 años o más, ya vienen consecuencias más graves, ¿no? Porque la ausencia del padre puede llevar a algunos tipos de problemas, tal vez en la sexualidad, problemas en el matrimonio, en la pareja, en el matrimonio. Es amplia el área esta, porque como lo que yo vi en mi familia es lo que quiero hacer en mi nueva familia. Entonces, eso sucede. Quiero que te metas en la cabeza esa parte, vos que me estás oyendo y que no estás con tu hijo ni tu ex esposa o tu esposa, no vives con ellos por razones que las que vos quieras, pero piensa algo. Cuando lo que vos has visto en tu familia, si es que has crecido sin un papá, fíjate cómo has crecido. Ahora eso estás reproduciendo. El hijo o hija que estás haciendo criar solo con su madre o solo con su padre, dependiendo quién esté oyendo esto, puede tener desenlaces extremos. ¿Por qué? Porque digamos que es una hija la que se ha criado con la madre y el padre se ha ido. Para esa hija, el no tener un papá o el que no haya un varón en la casa es algo normal. O sea, así debe suceder, según ella, según el pensamiento de los muchachos, porque ellos sincretizan, o sea, resumen las cosas. Cuando pasen los años, esta niña se cría, se forma, crece y se separa de la familia. Se junta con otra persona, con un esposo, e inconscientemente, y está súper comprobado esto, inconscientemente terminan teniendo un hijo o una hija con esta persona y casi busca que se pueda alejar. Una vez que el esposo o la pareja se ha ido de la relación y se ha quedado ella igual como era en su casa con su hija o hijo y se ha quedado sola, para ella va a ser una labor cumplida, aunque no lo diga, aunque no lo piense, pero ella siente que eso es, así ha sido criada y eso es como tiene que ser. Eso se llama el círculo vicioso de la vida. Es decir, si yo me he criado sin padre, voy a buscar que mi relación futura también sea sin padre. Entonces, los procesos de ahí en adelante has formado a un sujeto que va a tener el mismo círculo de vida.
Y los asuntos de sin padre pueden llegar a homosexualidades, pueden llegar a desviaciones sexuales, etcétera. Es muy amplio. Esto no lo digo yo, esto se ve en los primeros años de universidad, en las áreas de humanidades o psicología, se lo explica, se lo detalla bien, los procesos. Aunque la conducta humana no se puede cerrar al sí o sí pasa esto, pero siempre son teorías que se van cumpliendo y hay varias ramificaciones que van sucediendo, ¿no? Mira, te estoy escuchando atentamente a todo lo que nos platicaste y cómo lo fuiste desmenuzando. Creo que queda muy claro. Y bueno, dentro de lo que tú platicabas, en la última parte tú mencionas que hay un círculo vicioso en la vida, por así decirlo, ¿no? Yo considero, creo, que debe de haber también una etapa como que de rompimiento, en donde tomas conciencia de lo que estás haciendo y decides romper con ese ciclo. En mi caso te quiero platicar una anécdota. Hay un amigo que se llama Jesús que participó ya en este podcast en la primera temporada y que un día estábamos platicando cuestiones de la vida en el trabajo, de esas veces en las que ya no tienes nada que hacer y te pones a platicar de un montón de cosas. Y él me da este consejo para mi vida. No sé si me veía a lo mejor distraído, alterado, con un sub y baja emocional, no lo sé, pero me da este consejo que ahora se los comparto, que es que yo me convirtiera en el adulto que de niño quería ser. Y pues esa frase se me quedó muy grabada. Llega un momento de mi vida en la que yo estoy haciendo una introspección de ver, pues básicamente qué me sirve y qué no de mí mismo. Y de repente me acuerdo de ese consejo y empiezo a trabajar en querer convertirme en el adulto que yo de niño me imaginaba, ¿no? Cómo me visualizaba yo de adulto y empiezo como que a buscar ese camino. Yo creo que en ese momento yo a lo mejor rompí con ese círculo vicioso o con algunas partes del círculo vicioso, porque pueden haber diversas partes, ¿no? Que a lo mejor no sean las más correctas para tu vida. ¿Tú crees que en algún momento las personas llegan a romper ese círculo? ¿Y cuándo es ese momento? ¿En qué momento toman conciencia y dicen hasta aquí y deciden terminar con ese ciclo? Sí, bueno, muy interesante lo que me dices, ¿no? Es verdad, hay momentos donde los círculos viciosos tienen que terminar rompiéndose, ¿no? No en una totalidad sucede y es lamentable, pero debe pasar. Los círculos de estos que te comento no son solamente en el ámbito en el que estamos tocando ahora, en todo tenemos círculos viciosos en la vida, ya sea cuando estás adolescente, en el caso de los padres, cuando estás ya más maduro o más grande, ya en el caso de la pareja o novias o la forma de enamorar a las personas, sea varón o mujer, también tienes un ciclo, un proceso y eso se repite, llega a ser muy constante, ¿no? Para que exista una ruptura tiene que haber primero una conciencia de lo que se está haciendo. Es decir, ser consciente de que lo que está pasando en la vida, lo que ha pasado en tu vida antes, con la familia que tienes, tu familia paterno-materno, está mal, está mal. Cuando vos asumas que está mal lo que está pasando y aceptes el hecho de que es malo o bueno y que te inclines por lo malo, obviamente, vas a darte cuenta que es hasta ahí donde vos tienes que hacer un cambio y no puedes repetir esto. Sucede constantemente esta ruptura, este corte de vida. Sí sucede, pero lamentablemente, como se dice por ahí, cuando no te duele algún lugar en el cuerpo, no vas al médico, ¿no? Al menos en Latinoamérica es así, cuando no hay un dolor físico, recién acudimos o no acudimos al médico, ¿no? Y eso pasa normalmente cuando no ha sido grave el proceso de vida, grave en el sentido de alcoholismo, drogadicción y áreas así. Los niños no ven, no se percatan de la necesidad de hacer cambios en su vida, ¿no? Entonces tendríamos que
ser fortalecidos por el Padre que nos ha cuidado en ese tiempo, ¿no? El que estaba más cerca de nosotros, el que nos hablaba. Él o ella tiene que ser tan consciente que debe repetirnos en la vida qué debemos hacer, qué debemos y qué camino debemos tomar cuando crezca, cuando vayamos creciendo los niños que nos hicimos hombres ahora. Entonces, cuando hay una conciencia de que está mal lo que estamos procesando en nuestra niñez, va a haber un cambio de vida, claro que va a haber un cambio de vida. Entonces, la vida que vos tengas, que hayas vivido de un padre que no estaba presente para ningún caso, ni estando ahí físicamente, ni no estando nunca, se rompe el ciclo, se rompe el ciclo. Entonces, es un proceso que requiere conciencia, y si no está la conciencia, pues déjame decirte que es difícil. Nosotros, en un caso muy, muy mínimo, nosotros como seres humanos, tomamos conciencia a veces siendo jovencitos. Esta tecnología nos va a permitir poder llegar a esos jóvenes que ya saben utilizar una tecnología como esta para crear conciencia en sus mentes y hagan el corte de vida que están por vivir más adelante, por mal vivir más adelante, ¿no? Entonces, esperemos que pueda haber este corte, esperemos que suceda lo más antes posible, es decir, que cuando debe iniciarse este proceso de conciencia, que no es colectiva sino individual, entre los 18, 17, que es donde ya es más afirmada la mente. En varones no tan rápido, los varones demoramos más en ser maduros, pero 17, 18, digamos, varones, mujeres, hasta los 23, 24, que más o menos están pensando si nos casamos, si nos juntamos, qué podríamos hacer. Entonces, por ahí andan las edades, ¿no? Entonces, esa época de 18 a 25, 26 años, hay que tratar de crear conciencia. Y bueno, también ligamos con el problema de la rebeldía de los muchachos, ¿no? Porque los hombres y mujeres en esas edades casualmente son extremadamente rebeldes a la vida. Entonces, aquel que les dé un consejo, ellos van a reaccionar como si fuera una intromisión en su vida, que es otro punto para tratar la adolescencia y los cambios drásticos de humor y de vida, ¿no? Ellos creen que lo tienen todo y lo saben todo. Pero para mí, si quien nos está escuchando, mamá, papá, o mejor si es un hijo o hija, menor de edad, o ya saliste de la casa, evalúa tu familia, evalúa lo que tenías en la casa y no entres en el círculo vicioso. Toma conciencia que lo que vos decidas va a influenciar mucho en el futuro de tu vida familiar y tu vida personal. No hay nada peor que un ser humano se dé cuenta que lo que ha hecho toda una vida ha estado mal hecho y que lo que te han enseñado ha sido una mala enseñanza. Este es el momento de cambiar, creo yo, para que cortemos ese círculo vicioso y seamos parte del cambio y no parte de las estadísticas y números de ausentismo y lejanía. Oye, pues la verdad que qué buen análisis estás haciendo de todo este tema. Ya por otro lado, ¿tú has notado algún cambio en el rol del hombre, del varón en la paternidad, en ese rol familiar? ¿Por qué te lo comento? Porque en mi caso yo sí he notado que últimamente los hombres se están queriendo involucrar más en la educación de los niños, en la crianza de los niños. Y por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos teorías. Una, que quizás esto está pasando porque muchos de esos hombres que ahorita se quieren involucrar en la educación de sus hijos vienen de hogares donde hubo ausentismo y no quieren repetir lo que ellos vivieron. O dos, que quizás la pandemia ayudó a que el papá ahora haga sus labores desde casa, en algunos casos, y que tenga más tiempo para estar con la familia y eso le permita ver pues la otra cara de la moneda. No sé tú qué piensas respecto a eso. Bueno, sin duda, Erwin, sin duda, la pandemia ha traído muchos tipos de cambios, ¿no? Muchos tipos de cambios que han sido buenos y algunos no tan buenos, ¿no? ¿En qué sentido? Obviamente la pandemia ha tenido
una suerte de encierro familiar obligatorio y bueno, hay padres, hay personas que teniendo familia no quieren estar con la familia. Y vos sabes lo que sucede cuando una persona que está deprivada de la libertad, la deprivación misma es un problema para las personas que no les gusta estar en ambientes sociales específicos, ¿no? Y hay personas que en un cierto momento terminaba el trabajo, pues, ves muchos amigos o varones que desaparecen del trabajo, bueno, termina el trabajo y se van a otro lado, ya sea a beber, a juntarse en la plaza de tal lugar o en la tiendita de la esquina, a compartir, pero no llegan a la casa. Entonces esas personas, estos varones, están entendiendo que, bueno, están dando a entender que su lugar en la casa no es para ellos el lugar, ¿no? Que la etapa de amistad, de unión con sus pares ya acabó y es una etapa familiar la que le prosigue. Y bueno, la pandemia, lo que en muchos casos se ha hecho, y esto he visto en algunos noticieros, es que los que eran reacios a la unión familiar, han resultado siendo más agresivos en la casa. Y vos sabes que cualquier tipo de actitud oculta despierta en el ser humano de diferentes modos. Y uno de estos puede ser la agresión, otro puede ser el llanto, otro puede ser el silencio. Bueno, son muchos aspectos en la conducta. Entonces, de entre todos, el problema más grande es de que estas personas que no estaban acostumbradas o rehuían a su labor de ser padre físico, ha traído consecuencias de discusiones, peleas, incluso el aumento de peleas ha sido más masivo, ha habido un aumento más gradual. Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar si es que la pandemia ha sido positiva o no. Yo no he visto cambio, bueno, como no estoy en una evaluación de grupos etarios ni nada, entonces no podría decirte si realmente ha habido un cambio notable en este aspecto. Claro que dentro de mis grupos sociales y demás, obligatoriamente había tenido que haber eso, ¿no? De sentarse en la mesa nomás todos los días a las 12 y que el padre haga las labores de la casa, algunas que no hacía antes y cosas como esa, ¿no? Entonces, en muchos de los casos yo creo que un porcentual alto, ha sido positiva la reunión de padres con hijos forzada por la pandemia, pero ¿cómo sabes que ha sido positivo o ha sido forzado negativo? Porque al terminar pandemia y habilitarse todos los sistemas de trabajo y toda la vida normal, te vas a dar cuenta que en la reacción de los padres, ¿no? Es como cuando tienes un establo de animales y están deprivados de la libertad, están desesperados por salir por su horario, porque ya saben qué hora tienen que salir a pastear, a correr, y cuando abres el portón salen como desquiciados, o sea, todos corren por su lado como pueden, ¿no? Eh, si la pandemia ha terminado y todas las medidas se han retirado de restricción y el padre apenas sale, no aparece hasta qué hora en la noche, es señal de que él no estaba cómodo en el ambiente familiar, ¿no? Dentro de mi medio, en el medio en el que vivo, como te digo, no he visto mucho porque no estoy, bueno, en el lugar, en la zona en la que vivo, hay pocos padres, son más oficinas y cosas así, ¿ve? Entonces, bueno, las familias pocas que hay, no se las ve mucho en la calle ni nada. Pero, mm, como te digo, los aumentos en pandemia han sido más de peleas, discusiones y agresiones, claro, porque los que salían todo el tiempo a echarse una cerveza, a jugar el fútbol o a hacer alguna actividad con amigos, han sido privados de esa actividad. Y bueno, ahí denota que el cariño, el amor del padre hacia la familia, ¿no? Hacia la familia misma. Yo creo que es digno de evaluar y bueno, es un punto muy interesante que no me había puesto a pensar yo. Los resultados del gobierno han salido, locales, nacionales, y bueno, me doy cuenta que sí
ha habido cambios negativos que solo se ven eso en los canales y positivos no sabríamos evaluarlos, ¿no? Dentro de mis círculos no sabría decirte si realmente ha sido positivo, porque los padres que son padres en mi círculo de amigos y familia no son malos padres, están ahí, comparten, están en familia, entonces no hay mucha incidencia entre que ha habido cambio o no, ¿no? Pues, ¿qué te digo, Eric? Pues mira, hay charlas que uno quisiera que no terminaran, pero desgraciadamente el tiempo del podcast se nos está agotando. De hecho, creo que este va a ser el podcast, eh, sin temor a equivocarme, el podcast quizás más largo que tenga en mi canal al momento. Creo que incluso va a ser más largo que el especial navideño de Año Nuevo. Así que eso quiere decir que la charla ha sido muy interesante. Pero te quiero preguntar antes de que nos vayamos, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para Confesiones Podcast? ¿Ya tienes material para la segunda temporada? ¿A lo mejor alguna fecha para tu nuevo capítulo? ¿Qué proyectos hay? No sé, cuéntame un poco de eso para estar al pendiente, pues, de todo lo que tú vayas haciendo. Así es, querido Erwin. Lamentablemente el tiempo es corto, se nos acaba esta entrevista, esta charla. Bueno, para futuro, en Confesiones se nos viene un temita muy bueno, muy interesante. Estoy acabando un libro ahora de leer. Me lo acaban de regalar hace un par de semanas y me parece interesante. En mi tiempo libre lo he estado leyendo. Ya voy a lanzar el título, quiero que sea bien atractivo. Bueno, quiero concluir la primera temporada, de ahí hacer una pequeña, un acomodado de información y todo, y bueno, lanzar la segunda, ¿no? Tenemos ya cambios gráficos en lo que es la portada y el diseño de Confesiones. Y bueno, pues buscando siempre colaboradores para que podamos compartir con las temáticas que más le guste a las personas. Siempre buscando desde el lado del apoyo y la ayuda al oyente, que es lo más importante para nosotros. Muy agradecido contigo, Erwin, por el tiempo, por el espacio. Nuestros queridos hermanos mexicanos siempre atentos a los cambios que podamos hacer nosotros y nosotros también de nuestra parte, prestos para poder apoyar, servir y poder compartir un poquito de nuestras experiencias vividas en todo momento, ¿sí? Un abrazo grande, Erwin. Espero que podamos pronto compartir juntos. Por mi parte, yo te mando un abrazo. Gracias por compartir tu experiencia, por este intercambio de ideas que acabamos de tener y te propongo que más adelante, si la vida nos da tiempo y si es benévola con nosotros y en algún momento podemos estar cara a cara y platicar, me gustaría ofrecerte un intercambio gastronómico. Por mi parte te invitaría a una rica tlayuda oaxaqueña y pues a cambio me gustaría que tú me invitaras un sándwich de chola porque lo he visto mucho en el canal de este chico Chris Emprende. Y bueno, la verdad se ve muy bueno ese sándwich, se ve muy rico, cómo lo prepara y aparte pues de que ese pan no lo encuentras aquí en México, ¿no? Entonces ahí está la propuesta, esperemos que la vida algún día nos dé esa alegría y si no pues tenemos los podcasts pues para seguir conversando, ¿no? Y bueno, también antes de que te vayas, déjanos tus redes sociales para que todos los escuchas de Primerizo Podcast sigan tu trabajo y estén al pendiente de lo que estás haciendo. Claro que sí, mi querido Erwin. Estamos en distintas redes sociales. Las más usadas ahorita sería Instagram, que nos puedes encontrar en podcast-confesiones. Aquí en Instagram puedes dejar tu consulta, pregunta, si tienes algún comentario, solo por este medio, por Instagram. Después, si quieres escucharnos, la principal emisión que hacemos sería en Spotify. Solo nos buscas como Confesiones. Dice Confesiones Podcast y ahí está mi nombre, Eric. Después, bueno, estamos en Google Podcast, estamos en Breaker, Pocket Cast, Radio Public. Bueno, estamos en varios sistemas de podcasting. La esencial siempre es Spotify, donde transmitimos de ahí, en Anchor también, pero recibimos todo tipo de comentario y demás por medio de Instagram, ¿no? Entonces, cualquier cosita, por favor, nos buscan en Instagram en podcast-confesiones y ahí pues podemos conversar. Quedo a disposición tuya, de cualquier amigo que quiera compartir conmigo algún tipo de
de podcast, igual podemos hacer alguna colaboración. Gracias, gracias mi querido Erwin por todo. Siempre un placer poder conversar contigo. Y bueno, respecto a la comida, sí, el sándwich de chola es de un lugar que es la parte alta de Bolivia, que es una zona fría, bueno, se llama altiplano el lugar, y bueno, es un sándwich tradicional que lleva cerdo, que lleva cebolla, bueno, que está reposando en vinagre, y bueno, es una comida muy tradicional allá, uno de los muchos platillos tradicionales. En mi ciudad, que está cerca a la Argentina, la comida es diferente. Nosotros podríamos acá compartir contigo un saice, que es carne molida, pequeña, mezclada con papa cortada en cuadros pequeños, lleva arroz, lleva ensalada, que es lechuga, tomate, un poco de cebolla, y bueno, se le echa un poquito de vinagre y aceite también para preparar la ensalada, ¿no? Y bueno, es un plato muy tradicional de mi ciudad. De hecho, mucho extranjero viene para poder probar la delicia culinaria de mi ciudad. También existe lo que es bueno, el vino es muy tradicional aquí en esta parte de Bolivia. Mi ciudad es productora de vino. De hecho, estamos pasando la época de la vendimia, de la fiesta de la vendimia, que son 2 a 3 días de mucho vino producido por los mismos productores, ellos mismos venden el producto y bueno, a costos bien bajos, ¿no? Entonces podríamos probar un poco de la uva que se exporta y el vino que es tradicional de mi ciudad también, acompañado por un rico saice. Un gusto poder algún día poder compartir contigo, si la suerte nos acompaña, poder cruzar nuestro camino y compartir un poco en persona sería algo muy, muy, muy lindo también, ¿no? Y bueno, pues gracias a Eric, gracias a ustedes por también escuchar este podcast. Espero que les haya agradado tanto como a mí. Creo que es muy bueno tener la participación más en estas últimas 2 temporadas, pues de personas de otros países, porque a final de cuentas nos hacen ver la situación de manera global y no tan centrada en nuestra zona, en nuestra ciudad o en mi país. Creo que podemos aprender mucho de ellos. Así que muchas gracias a los colaboradores que van a estar y bueno, gracias a ustedes por hacer posible esta tercera temporada. Gracias por compartir, por difundir. No se pierdan los programas del mes de abril. Y bueno, creo que ya por ahí les di un adelanto al decir los programas. Probablemente tenga yo 2 podcasts en abril porque pues viene el Día del Niño y tenemos que pues echarle macizo, ¿no? Trabajar bastante para conmemorar esta fecha que no solamente es para los niños, sino también para nosotros los papás varones, porque nunca dejamos de ser niños. Pues les mando un abrazo, gracias por estar conmigo y ya saben, sigan suscribiéndose a Primerizo MX en Facebook, vamos a hacer que la comunidad crezca, sigan ahora también aquí a mi amigo Eric en Confesiones Podcast y pues nos escuchamos pronto, bye bye.